Bienvenidos a este episodio de Aceite y Vino para el Alma Herida. Soy Ricardo Martínez y les envío un abrazo desde la distancia, desde aquí, desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Estamos sobre un tema, bueno, que incluye demasiadas cosas y pretender abarcarlo todo pues sería injusto. Yo ser como Jesús, hoy hablaremos de a quién agradar. No está mal poseer cosas. Lo que está mal es que esas cosas nos posean a nosotros, nos controlen. Y Cristo nos ha enseñado mucho acerca del desprendimiento radical, como Cristo fue en su vida. Romanos capítulo 15, en el versículo 3 dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. No es irreverente decir que nuestro Señor, que hubiese preferido quedarse donde podía disfrutar de todos los privilegios celestiales, quiso sufrir las privaciones en esta tierra junto a nosotros, humanizándose. Jesús reconoció temporalmente de todas las cosas nuestras y renunció a ellas de una manera que pareciera tan sencillo que a nosotros nos desborda realmente esa imitación. Y renunció temporalmente de sus moradas, renuncia de su reputación, de sus riquezas, de su tranquilidad y hasta de esa vida misma celestial. Renunció Cristo voluntariamente a todas esas comodidades para que nosotros pudiésemos gozar de la gloria de su salvación, gozar de la redención, del celebrar aquí día a día el gustar algo de su carácter. Si queremos ser semejantes a Cristo, entonces tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, procurando el bien de los demás. Es que el Señor renunció a su hogar para venir a esta tierra. Jesús indicó a uno que quería ser discípulo estas palabras, que aunque las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen nidos, el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Al final de un día muy ocupado, enseñando a Jesús en el templo, sus oyentes se retiraban a sus propias casas, donde podían descansar. Mas Jesús seguía andando por las calles de Jerusalén. Cruzando a las puertas de la ciudad, subía al monte de los Olivos, el lugar al que solía ser su santuario para descanso y oración. Al menos tenemos uno de esos registros en Juan 7:31 y en el capítulo 8, versículo 1, donde dice que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. En las últimas horas el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nadie conocía mejor que él las mansiones que había dejado atrás en el cielo. Y con plena autoridad, Jesús pudo decir a uno que quería ser su discípulo y le preocupaba el entierro de su padre, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. O también dijo a otro, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Cuando Jesús pidió a Santiago y a Juan que dejasen la casa de su padre Zebedeo, ya habían puesto Jesús en práctica lo que estaba exigiendo, porque él mismo había dejado el hogar del Padre. Ya conocéis, dice 2 Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuándo era rico? ¿Era rico cuando nació en un establo y le pusieron en un pesebre? ¿Acaso era rico cuando trabajaba como carpintero en el pueblo de Nazaret? Jesús era rico cuando tuvo que decir, las zorras tienen guaridas y las aves de los campos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Cuándo era rico? Antes de su encarnación. Cristo poseía todas las riquezas inestimables. Y a pesar de los millares de animales en los collados que eran suyos, Él se sometió a la pobreza. La ofrenda que llevaron a José y María en el templo cuando dedicaron al niño Jesús era prueba de que carecían de los bienes terrenales. La ofrenda que tenían era un cordero o una paloma o una tórtola. Levítico 12:6. Pero a los pobres se les permitía traer una palomilla en lugar de un cordero de un año,
que era mucho más costoso. Y eso fue lo que llevaron como sacrificio José y María. No poseían. Cuando el Señor comenzó su ministerio público, dependió en parte del apoyo económico de las mujeres, Lucas 8:2, y de todos aquellos que se unían a la obra. Los discípulos pusieron junto todo el dinero que tenían en una bolsa, haciendo de Judas el tesorero. Pero eso no era un tesoro del cual podían ellos vanagloriarse, quizás para las necesidades diarias. Porque cuando los discípulos recogían espigas el sábado, era porque estaban hambrientos. Y los judíos tenían leyes que permitían a los pobres hambrientos recoger las espigas que quedaban en los campos después de la siega. Cuando los herodianos preguntaron al Señor con sutileza si debería pagar impuesto al César, el Señor pidió un denario. Le pidieron un denario. Posiblemente no tenía nada. Cuando los recaudadores pidieron a Pedro el impuesto de su maestro, el Señor dijo a Pedro que fuera a pescar y en su boca encontraría una moneda en un pez. En muchas ocasiones, durante la última semana, carecía Jesús de lo necesario. Aquel burrito que empleó para la entrada triunfal de Jerusalén le pertenecía a otro. Y cuando los discípulos preguntaron dónde tenían que preparar la Pascua, él les señaló que fueran a una sala que estaba prestada. La mayoría de la gente hacía provisión para lo que iba a ser su última morada, comprando antes un terreno donde fueran allí destinados en su día final. Pero el Señor fue enterrado en el sepulcro de otro. Cuando murió no tenía posesiones. Aparte de la ropa que llevaba, la repartieron los soldados delante de sus ojos. Un ejemplo semejante pone de relieve sus amonestaciones en contra de la codicia. Sí, el Señor poseía todo, pero nada le poseía a él. Explica también por qué los primeros cristianos vendían sus propiedades para ayudar a sus hermanos necesitados. Algo quedó proyectado allí, por decirlo de alguna manera, en el ADN que Cristo pone por su espíritu a los creyentes. Ser semejante a Cristo no quiere decir que los creyentes tengan que hacer un voto de pobreza, pero sí exige desprendimiento en medio de un mundo terriblemente materialista. ¿Qué pasaría si cada uno que profesa seguir a aquel Cristo comenzara a negarse a comprar lujos que pensaban adquirir para sus goces y destinar eso para aquellos que son menos afortunados? Decimos que queremos imitar a Jesús, pero cuando se nos toca el bolsillo y todo aquello que gravita, en lo que gravita nuestro ego, entonces lo pensamos dos veces. Bello Jesús, pero allá Él. Él sí pudo desprenderse, no yo. Pero el Espíritu Santo ha puesto en nosotros ese anhelo de compartir lo que somos y lo que tenemos. Que no se permita en nuestro corazón anidar nada en lo que podamos anclar la vida, en todo aquello que Jesús dice que el ladrón roba y el orín corrompe. Pasemos un resto de día contentos en el Señor y meditemos en su palabra.